buenas tardes, mi nombre es Yesenia Esquivel Martínez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el siguiente video es parte de la actividad 2 de la unidad 3 de la asignatura de Nutrición en el Ciclo de la Vida 1. La siguiente actividad tiene como propósito el comentar cuáles son las características físicas y fisiológicas de los preescolares, escolares y adolescentes, así como las fórmulas para la obtención de kilocalorías y sus requerimientos tanto en macronutrimentos como en micronutrimentos. Bueno, primeramente vamos a enumerar las características físicas y fisiológicas de los preescolares. A partir de los 4 años, el ritmo de crecimiento hasta el inicio de la adolescencia es de unos 2.5 a 3.5 kilogramos por año. En cuanto a la talla, esta aumentará a razón de 5 a 8 centímetros por año hasta el inicio de la pubertad. Sin embargo, no todos los niños crecen al mismo ritmo, pues recordemos que se deben de tomar en cuenta muchos factores, entre ellos la etnia, la genética, es decir, la talla y la estatura de los padres, así como por supuesto la alimentación. En esta edad, el peso y la talla son los parámetros más aproximados para saber si existe un exceso o deficiencia en la alimentación. Y esta situación repercute definitivamente en la talla, así como en la composición corporal entre otros aspectos. A esta edad, los niños ya tienen sus 20 dientes primarios, aproximadamente a los 3 años de edad. El aparato respiratorio de esta edad presenta numerosas diferencias en comparación a las de un adulto. Por ejemplo, en este caso, los niños en la etapa preescolar tienen una mayor frecuencia respiratoria, mayor debilidad en sus cartílagos y en su musculatura. Además, tienen facilidad en el edema y tienen tendencia al espasmo. En esta edad, los niños presentan habilidades sociales necesarias para convivir y jugar, así como trabajar con otros niños de su edad. En cuanto a las características físicas y fisiológicas de los escolares, la razón del crecimiento físico está entre los 6 y 12 años y comienza a disminuir con rapidez. En términos generales, el peso se incrementará en aproximadamente un 10% por año. Los niños pierden sus dientes de leche y empiezan a aparecer los dientes permanentes. Y muchas niñas comienzan a desarrollar entre los 9 y los 10 años las primeras características sexuales. Aproximadamente a los 8 años empieza un cambio muy significativo entre los niños de esta edad, pues empiezan a evaluar sus propias habilidades y a compararlas con los demás. El cerebro de un niño de esta edad es aproximadamente del mismo tamaño de un adulto. El tamaño es un 10% más grande en los niños que en las niñas, y esta diferencia de volumen persistirá hasta la madurez. Los niños muestran un tamaño mayor en la amígdala y las niñas en el hipocampo, que son partes importantes del cerebro. Las hormonas referidas al desarrollo sexual empiezan un incremento de forma gradual, aproximadamente empezando a los 8 años y continuando su punto máximo hasta la pubertad. Finalmente, las características físicas y fisiológicas de los adolescentes, podemos decir que el aumento de la talla es muy diferente tanto para los chicos como para las chicas. En las mujeres es más precoz, iniciando casi al mismo tiempo que la aparición de los caracteres sexuales secundarios, lo que ocurre entre los 10 y los 13 años. En los varones, el inicio es un poquito más tardío, entre los 12 y los 15 años, por lo que este periodo suele ser más largo, pero precisamente por eso los varones suelen alcanzar una talla mayor que el de las chicas. Cuando se incrementa la cantidad de grasa que se acumula principalmente de la piel, la velocidad de almacenamiento de grasa en el tejido subcutáneo disminuye hasta alcanzar su mínimo, que coincide con el pico de crecimiento de máximo en altura para ambos casos.
La maduración sexual comprende la aparición de los caracteres sexuales secundarios y el crecimiento y el desarrollo de testículos y ovarios, igual de forma respectiva. Con todos esos cambios físicos, en las chicas, por ejemplo, se inicia la ovulación y el ciclo menstrual. Muy bien, ahora vamos con la evaluación nutrimental ABCD en los niños de la etapa preescolar. Sabemos que el ABCD de la evaluación nutrimental abarca A, antropométricos, B, bioquímicos, C, clínicos y D, dietéticos. ¿Cómo se pueden evaluar los preescolares? En cuanto a antropométricos, peso, talla, medición de perímetros corporales. Las curvas de crecimiento de tablas de referencia son una muy buena opción. En cuanto a los bioquímicos, los exámenes de sangre y de orina, además los estudios parasitológicos. En cuanto a los clínicos, los signos clínicos en el cabello, ojos, lengua, piel y tejido muscular. Y en cuanto a los dietéticos, es muy difícil hacer una entrevista o un recordatorio, un recordatorio de 24 horas o una historia clínica con información fidedigna recabada de los niños. Por eso se puede hacer este procedimiento, pero haciéndosela hacia los cuidadores, hacia con quienes conviven los niños. Sabemos que hay fórmulas preestablecidas para sacar el gasto energético total en preescolares. Solamente por dar un ejemplo en los niños, la fórmula es la siguiente: gasto energético total es de 88.5 menos 61.9 por edad en años, más actividad física por 26.7 por peso, kilogramo más 903 por estatura en metros más 20. Esta la que sigue es la de las niñas. Y en cuanto a su distribución en la dieta, en cuanto a hidratos de carbono es de un 45 a un 65%, en proteínas del 10 al 15%, en cuanto a los lípidos del 25 al 35%, y de igual forma, por mencionar solamente un ejemplo, en cuanto a sus vitaminas, las que se requieren en cuanto a vitamina A, estas son aproximadamente 450 miligramos. En los niños de la edad escolar, su forma de evaluación nutrimental en cuanto a antropometría es peso, talla, medición de perímetros corporales. De igual forma se pueden evaluar mediante curvas de crecimiento y tablas de referencia, como son los percentiles. En cuanto a los bioquímicos, examen de sangre, de orina y estudios parasitológicos. Signos clínicos en cabello, ojos, labios, lengua, piel, tejido muscular. De igual forma, se puede hacer una entrevista a quienes cuidan de ellos para saber sus hábitos alimentarios. La fórmula para obtener el gasto energético total en niñas es 135.3 menos 30.8 por edad en años, más actividad física por 10 por peso en kilogramos, más 934 por estatura en metros, más 25. Esa es la distribución de macronutrientes en su dieta: de hidratos de carbono entre un 45 y un 65%, proteínas de 10 a un 15%, lípidos 25 a un 35%. Finalmente, tenemos la evaluación nutrimental en adolescentes. En cuanto a antropometría, talla, peso, diámetros corporales, perímetros o circunferencias, pliegues cutáneos. En cuanto a los bioquímicos, examen de sangre y de orina, estudio bioquímico de algunos nutrientes específicos, como por ejemplo la valoración bioquímica de la proteína corporal. En cuanto a los clínicos, se busca detectar signos de deficiencia de nutrientes en la piel, ojos, labios, boca y encías, lengua, cabello, uñas, tejido subcutáneo, aparato musculoesquelético y sistema nervioso. En este caso, sí se puede hacer una encuesta, ya sea un diario dietético, registro de 3 comidas, o un recordatorio de 24 horas, o inclusive una historia dietética. En este caso, muestro las fórmulas para obtener el gasto energético total de adolescentes varones. Por ejemplo, este es 88.5
menos 61.9 por edad en años, más actividad física por 26.7 por peso en kilogramos, más 903 por estatura en metros, más 25. Aquí está la distribución de macronutrimentos. En hidratos de carbono 50 entre un 50 y un 60%, en proteínas de un 10 a un 15%, lípidos de un 25 a un 35%, y solamente por mencionar un ejemplo, su requerimiento de vitamina A es de 700 miligramos. Muy bien, a forma de conclusión, me gustaría antes de poner mi conclusión, que es importante tomar en cuenta que tanto el exceso como la deficiencia de macro o micronutrientes afectan directamente al organismo. En este caso, por ejemplo, el exceso de vitamina A, lo que ocurre es de que puede presentarse piel con aspecto como si hubiera sido quemada por el sol. Esto ocurre cuando hay un exceso de vitamina A y, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de calorías o de zinc, existe una mala cicatrización. Por ejemplo, aquí también tengo un ejemplo de lo que es un recordatorio de 24 horas. Este recordatorio de 24 horas, este es el formato que normalmente se tiene que utilizar, donde se tiene que llenar los datos personales, pero así como después de los datos personales, se tiene que llevar un registro del desayuno, comida, cena, las colaciones que pudiera haberse ingerido, pero así también todos los alimentos y bebidas que se hayan comido entre comidas. Es muy importante inclusive mencionar el lugar donde se comió, porque no es lo mismo una preparación de una comida en casa que la preparación cuando se come fuera de casa. A forma de conclusión, es un hecho contundente que la alimentación en cualquier periodo de la vida es súper importante, ya que ayuda al desarrollo y el correcto funcionamiento del organismo, así como a la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades. En todas las etapas de la vida, desde que se ingiere el primer alimento, es imprescindible tener una alimentación equilibrada y variada y sobre todo completa, de acuerdo con las necesidades propias de cada individuo. Pues como se observó en esta actividad, no todos los requerimientos nutrimentales son iguales. No es lo mismo para un preescolar que para un adolescente. Además, es importante asegurar que los nutrientes que se obtengan mediante la alimentación no excedan la cantidad recomendada, al igual que no se presente una deficiencia, pues en ambos casos se presentarán signos y síntomas de malnutrición. Finalmente, es importante fomentar los buenos hábitos alimentarios desde a los más pequeños, con la finalidad de hacerlos conscientes de lo importante del autocuidado y de la prevención de los padecimientos de salud mediante una alimentación correcta. Esto es todo, espero que haya servido esta pequeña información y les agradezco mucho.